Muy bien, hermanos, feliz sábado tengan cada uno de ustedes. En esta mañana me siento muy contento de poder estar aquí en la iglesia de Retorno, ¿verdad? Que podamos gozarnos todos en este servicio de adoración, que podamos cumplir con lo que dice la santa palabra del Señor y que Dios pueda derramar su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. En esta mañana quiero dar la cordial bienvenida a todos. Gracias por estar aquí, gracias por venir. Deseo de todo corazón que el Señor les bendiga. Quiero agradecer también a todos los líderes de la iglesia por su empeño, por su trabajo, por su labor. Vemos aquí el libro Conflicto de los Siglos con esta maravillosa historia que nos contó el hermano Carlos. Vemos aquí formando una cruz el libro Conflicto de los Siglos, las mesas, las florecitas. Recibimos también algunos separadores con los hilitos, ¿verdad? Qué bonito y qué esmero de cada uno de los líderes en el programa de la escuela sabática también. Muchas gracias. Gracias también por todo lo que la iglesia prepara para que todos podamos llevarnos un mensaje que agrade y que honre el santo nombre de nuestro Dios. En esta mañana también el Ministerio de Mayordomía trae preparado un recordatorio para promover la ofrenda de gratitud. Y hoy es sábado de mayordomía, pero también el calendario nos marca la dedicación del libro misionero. Pero yo quiero decirles que la ofrenda de gratitud se utilizó en la pandemia, se utilizó para pagar todo el mantenimiento del campamento de la iglesia, del campamento de Jalostoc, ya que en los años de pandemia pues no hubo camporís y todas las asociaciones hacen sus camporís en el campamento. Así que como no hubo, pues de esa manera se fondeó con una parte de la ofrenda de gratitud. La otra parte se regresó a las iglesias. Ya lo checamos en la junta administrativa, la última junta administrativa que tuvimos, en todos los miembros bautizados, ahí se dio el informe de cuánto fue lo que se devolvió a la iglesia por concepto de ofrenda de gratitud. Pero en esta mañana el Ministerio de Mayordomía quiere también que tengamos en mente la ofrenda de gratitud. Y quiero invitar a los diáconos que puedan entregar un imán por familia. Estos imanes son para que nosotros podamos pegarlos, sobre todo pues en el refrigerador, me parece, o en algún lugar donde tengamos metal. Y queremos entregar por familia un imán, y estos imanes son para recordarnos acerca de la ofrenda de gratitud en diciembre. Quisiera pedirles que se coloquen de pie una persona por familia para que puedan recibir este imán de mayordomía. Quiero leerles lo que dice: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos, tus planes son fieles y seguros. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, ¿no? Isaías 25:1. Muy bien, vamos a pedir que por familia, ya en la sociedad de jóvenes se entregaron. También entregamos los trípticos de los 90 minutos para Jesús, pero si alguien no tuviera, le queremos entregar para que pueda tener, ¿verdad? ¿Se puedan colocar de pie? ¿O ya todos tienen? ¿La mayoría tiene? Ah, bueno, sí. Pueden levantar su mano. Y sí. Nada más levanten su mano, hermano. No. Y vamos a entregar estos imanes. También se han entregado algunos separadores. Muchas gracias. Y algunos tienen por ahí. Muy bien, hermanos. Gracias. Muy bien. Gracias. Es un recordatorio para que podamos en diciembre entregar la ofrenda de gratitud.
por familia, cada uno de estos imanes. Muy bien, vamos a orar en esta mañana, vamos a orar, les agradezco, y vamos a colocar el estudio de la palabra en las manos de nuestro Dios. Vamos a orar. Querido Padre, alabado y santificado sea tu nombre. En esta mañana, con humildad te buscamos para pedir que bendigas este momento del estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Y queremos pedirte, Señor, que tú puedas vivificar nuestros corazones, que puedas generar en cada uno un reavivamiento, que podamos tener ese reavivamiento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Muy bien, en esta mañana, hermanos, vamos a compartir un mensaje importante de la palabra de Dios. El psicólogo uruguayo, adventista, también pastor, Mario Pereira, escribió en el prólogo de su libro Decida ser feliz, escribió una declaración que me impactó bastante. Él escribe en ese libro, el prólogo de ese libro, el libro se llama Decida ser feliz, escribió que para el año 2030 las enfermedades mentales van a rebasar por mucho las enfermedades somáticas. Es decir, que habrá más personas, una depresión, algunos trastornos, trastornos de personalidad, y eso a su vez va a generar problemas físicos. Pero él dice que en el año 2030 da una cifra súper alarmante, donde dice que en las grandes ciudades más del 65% de las personas presentarán alguna enfermedad mental, algún trastorno. ¿Y qué respuesta nos da la Biblia para eso? Hoy vamos a explorar un poquito acerca de eso y vamos a hacer algunas conexiones. Voy a hacer también, voy a contrastar dos ministerios, el ministerio de la bondad y el ministerio de la iniquidad, con dos personajes que en la Biblia aparecen. Y para eso voy a utilizar una historia que yo quiero contar en esta mañana, y me gustaría que pongamos toda la atención posible. En los primeros años del cristianismo, el evangelio fue predicado. Y el evangelio ha sido predicado de diversas maneras, en diversas circunstancias. Pero quiero decirles que los medios, por ejemplo, los medios de producción o los sistemas en los cuales vive el mundo, pues nosotros estamos inmersos en ellos, ¿no? ¿Quién de nosotros en este tiempo no tiene celular? Es difícil, estoy seguro que hay personas que no tienen teléfono celular. Pero la mayoría de los seres humanos, y en las grandes ciudades, la mayoría ya tienen ¿qué? Un teléfono celular. ¿Por qué? Porque es parte, estamos inmersos, es indispensable para vivir. Entonces, el evangelio puede ser predicado de esa manera en diferentes contextos, pero quiero mencionarles que es diferente la predicación del evangelio en las maneras como el mundo se ha ido configurando. Por ejemplo, se dice que los economistas, los estudiosos han dicho que necesitamos llegar como planeta para un mundo mejor, llegar a un modo de producción que le llamaron ellos el socialismo, ¿verdad? El socialismo, que le han llamado como el socialismo utópico, porque no se puede alcanzar. Hay un paso antes, que es el comunismo, pero el comunismo tristemente ¿qué cosa? Ha fracasado. Hace unos años se revelaron unos videos donde uno de los más grandes impulsores del comunismo en el Caribe y en América Latina, en esos años, el presidente Fidel Castro, cuando triunfó la Revolución Cubana, se le vio en esos videos una de sus nueras
se fue a Estados Unidos y sacó unos videos donde se veía cómo vivía el presidente de una nación comunista. Y se dieron cuenta que tenía muchos lujos, los cuales la mayoría de la gente en Cuba no tenía. No tenía. Por ejemplo, uno de mis amigos, el pastor Samuel Díaz Fontaine, él me decía, a veces a nosotros se nos antojaba tomar agua dulce, agua de limón, pero a veces la carestía de los alimentos era tan elevada que no teníamos cómo preparar limonada, no podíamos tomar un agua dulce. Olvídense de esos sobrecitos que hay en la tienda, no había. Entonces, como se nos antojaba alguna bebida dulcecita, nosotros tomábamos el agua simple, el agua pura, y le poníamos azúcar y nos tomábamos esa agua simple con azúcar para tener algo dulcecito que tomar. No teníamos más. Y el evangelio se ha predicado en lugares como esos. Pero bueno, también otro modo de producción es el capitalismo, que es donde vivimos. El evangelio también se predica en este modo de producción, en este sistema. También el feudalismo, durante el feudalismo también la cristiandad se expandió. Después le siguió el esclavismo y el modo de producción primitivo. Pero me voy a detener en el esclavismo porque la historia que yo les cuento tiene que ver con esto. El evangelio llegó en el tiempo, despuesito de que Cristo Jesús murió, se predicó el evangelio. Pero imaginen ustedes predicar el evangelio en una zona donde hay esclavitud, donde el medio de producción es la esclavitud. ¿Cómo puede ser que el amo que tiene a su cargo a muchos esclavos pueda convertirse al cristianismo, pero pueda seguir manteniéndolos como esclavos? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que en una sociedad machista, donde decían en algunas culturas, las mujeres no pueden enseñar, las mujeres no pueden predicar, las mujeres esto? Y entonces llega el evangelio, y el evangelio dice, ya no sois ni esclavos ni libres, ¿verdad? Ya no hay eso. Ya no tiene que ver las barreras de tú eres hombre y tú eres mujer, sino que todos somos uno ¿en quién? En Cristo. Les voy a contar entonces la historia de un esclavo. Este esclavo vivió en una casa cristiana, en una hacienda cristiana. El amo cristiano, completamente cristiano, se había hecho al cristianismo. Pero el esclavo, yo no sé cuántos de nosotros nos gustaría ser esclavos. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría ser esclavos? Es verdad que a veces vivimos en una esclavitud disfrazada, ¿sí? Pero la esclavitud de ese tiempo era totalmente diferente porque era una esclavitud literal. Eso significa que si nosotros viviéramos en ese tiempo, si tuviéramos una pareja con la cual procreamos a nuestros hijos, nuestra pareja, porque no había matrimonios, por eso llamo pareja, pero vamos a poner nuestra esposa y nuestros hijos ni siquiera nos pertenecerían a nosotros, sino que nuestra esposa, y si le nacen hijos, serían propiedad ¿de quién? Del amo. Y si él dice, bueno, pues estos niños van creciendo, se van a hacer jovencitos, y entonces como son jovencitos y son fuertes, los voy a vender. Y los voy a vender, me van a dar un buen dinero, pero esos niños los van a llevar lejos. Y las familias se iban a desmembrar. ¿Qué les parecería ser esclavos, hermanos? Este esclavo tomó la decisión de escaparse. Tomó algunos bienes de su amo y dijo, yo me voy a ir a una ciudad donde nadie me va a poder encontrar. Pero hay algo muy interesante que quiero decirles en esta mañana. Cuando un esclavo escapado era encontrado, se le asignaba la pena de muerte. Eran marcados en su piel, le pertenecían a un amo. Así que si una persona se escapaba, un esclavo se escapaba y era encontrado, entonces le asignaban la pena de muerte. Este esclavo se escapó a una de las ciudades más cosmopolitas de ese tiempo. Se escapó a la ciudad de Roma. Roma asimiló la cultura griega. Es decir, los dioses romanos
eran los mismos que los dioses griegos, pero con otros ¿qué? Con otros nombres, con otros nombres. Así que ellos tenían tradiciones que habían asimilado de la cultura griega, pero ahí estaban. Entonces, imaginen ustedes, hermanos, a mí me gustaría que ustedes imaginen a un esclavo escapado viviendo en una ciudad como Roma, en una ciudad en donde se pueden dedicar a muchas cosas y al mismo tiempo se pueden esconder, nadie los encuentra, nadie los ve, nadie los conoce, y con dinero. ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos en esa condición? Hay un dicho: tanto tienes, tanto vales. Y mientras tienes dinero, tienes ¿qué? Amigos. Vamos a hablar un poquito también de la amistad. Mientras tienes dinero, tienes amigos. Ahora, imagínense este esclavo, mientras tiene dinero para disparar, que no sé qué, dispárate, ¿verdad? El vino. En ese tiempo había vino. Y mientras el amigo podía disparar el vino, entonces tenía muchos amigos. Pero a este muchacho, a este esclavo, el dinero se le acabó. Se le acabó el dinero en algún momento de su trayectoria. Así que comenzó a buscar un lugar a donde pertenecer. Comenzó a buscar su identidad, porque él era un esclavo, pero no quería ser más esclavo. No quería ser más esclavo. Así que se le termina el dinero, se le terminan los amigos, y como consecuencia tuvo que infringir la ley de Roma. Y como consecuencia a eso también, entonces tuvo que caer a la cárcel, en la cárcel de Roma. Y allí en la cárcel ocurre una de las historias más bonitas que yo quiero contarles. Y permítanme hablar acerca de la amistad. Yo quiero hacer algunas preguntas que no me las tienen que contestar, ni tienen que levantar la mano. Porque este esclavo tenía un secreto. Y de ese secreto dependía su vida. Él no podía revelar que él era un esclavo que se había escapado. ¿Por qué dijimos que no lo podía revelar? Porque lo mataban. Él no podía revelar ese secreto. No podía, a nadie se lo podía revelar. Porque la ley romana exigía, para algunos delitos exigía azotes. ¿Cuántos azotes? ¿Menos? Entonces, ¿cuántos eran? 39. Es decir, alguien que cometía un delito que ameritaba los azotes, le daban 39 azotes. 39. Y si moría cuando le daban 39 azotes, su verdugo estaba libre de culpa, y también los romanos. Porque la ley decía 39. Y si murió, ni modo, porque murió bajo la ley. O sea, bajo la ley de 39 azotes. ¿Verdad? Entonces, así. Para algunos eran apedreados. Algunos otros eran metidos a la cárcel. Depende de los delitos. Pero este esclavo escapado no podía revelar que era un esclavo, que se había escapado. No podía, porque lo iban a matar. Yo quiero lanzar aquí algunas preguntas. ¿Cuántos de nosotros quizá tenemos una verdad que nadie más puede saber en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros tenemos una verdad de la cual nos podemos avergonzar? ¿De la cual nos sentimos desdichados? Y que la guardamos solamente para nosotros, solamente para mí. Es decir, ¿cuántos de nosotros tenemos algo que nos hace sentir desdichados, que nos hace sentir frustrados y que nos avergonzamos? Y no es algo como que lo estamos divulgando para todos, sino es algo que al contrario, lo tenemos solamente aquí. Algunos de nosotros puede ser algún pecado acariciado, es decir, algún pecado oculto. En algunas otras ocasiones o en alguna otra circunstancia, alguien puede guardar un secreto en el corazón que con nadie más lo va a compartir. ¿Saben que hay algo, hermanos, que en la iglesia
por muchas actividades o por la dinámica, la vorágine que hay de actividades, de repente yo he visto algo que quizás están de acuerdo conmigo, quizá no todo lo que yo digo tiene que ser así, todo puede ser cuestionado, todo puede ser googleado, toda la información, pero yo es lo que percibo, simplemente es una percepción, no estoy diciendo que así sea. Yo percibo que una de las cosas también que ha faltado en nuestra relación cristiana entre los unos a los otros es la consejería. Es la consejería, la amistad y por consecuencia la consejería. ¿Qué significa eso? Que muchos de nosotros ya no confiamos nuestras cosas, nuestras luchas, a algún hermano mayor en la iglesia, espiritualmente. ¿Por qué? Muchos porque tienen temor de que no, ¿cómo le voy a decir yo mis cositas? ¿Verdad? ¿Cómo le voy a decir yo todo lo que estoy pasando? Porque al rato yo se lo digo y al rato ya lo saben todos. ¿Y ha pasado o no ha pasado? ¿O suele pasar o no? Sí, suele pasar. Hemos perdido la confianza de expresar nuestros más grandes secretos, nuestras más grandes dudas, todo lo que nuestro corazón está albergando, nos lo callamos y algunos han dicho que vivimos en la era del silencio, donde nosotros mismos ya no queremos hablar, ¿verdad? Ya no queremos hablar. Nos preguntan algo y a veces ya no queremos contestar. Nos callamos para nosotros mismos, nos guardamos. Y la consejería cristiana, la amistad, o sea, ser amigos y hermanos al mismo tiempo, es algo que cuesta en nuestro tiempo. Quiero mencionarles en esta historia un tipo de amistad, pero vamos a ver también la amistad de la cual nos habla el Señor Jesucristo. Pero yo quiero mencionarles las 3 tipos de amistades en los cuales creían los griegos, de manera muy especial el filósofo griego Aristóteles. La primera era la amistad por utilidad. La amistad por utilidad es una amistad donde nada más tenemos a nuestro amigo y lo utilizamos como amigo porque él nos da, porque podemos sacar alguna utilidad o algún provecho de esa persona. Y cuando ya no tenemos provecho en ya no sacamos ningún provecho a ese amigo, entonces le retiramos nuestra amistad. Él dice, ese es el nivel más bajo, el nivel más inferior de la amistad, pero existe la amistad por utilidad. También escribió Aristóteles que hay la amistad por placer. La amistad por placer es donde hay 2 personas que son amigos y han decidido ser amigos porque encuentran placer y disfrutan de esa amistad. Los une algo en común, disfrutan hacer las cosas, pero están ahí y las 2 partes ganan porque las 2 partes encuentran placer en esa amistad. Me voy con mi amigo a ver el partido, me voy con mi amigo a comer una comida, me voy con mi amigo a comer una pizza y los 2 tenemos esa amistad. Les voy a hablar acerca también de una tercera amistad que le llaman la amistad perfecta o la amistad por virtud. Y la amistad por virtud es la amistad donde yo elijo a mi amigo, pero yo elijo a mi amigo no por placer, tampoco por sacarle una ventaja, sino yo he decidido tener a mi amigo simplemente para hacerle el bien. Entonces le llama Aristóteles, esa es la amistad por virtud o la amistad perfecta. Pero la Biblia no dice ninguna de esas 3 amistades. ¿Quieren saber cuál es la amistad de la Biblia? Vamos a verla en lo que dijo Jesús, pero antes de ver lo que dijo Jesús, me gustaría que ustedes vean esta historia. Antes de ver lo que dijo el Señor Jesús. En ese tiempo en el que el esclavo escapado cae en la cárcel de Roma, en ese tiempo se había levantado
con mucho ánimo, con mucho denuedo, dice la palabra, es decir, con mucho poder, se había levantado un mensaje, le llamaban el camino, le llamaron por primera vez en Antioquía, le dijeron, esos son cristianos. Se levantó una nueva secta que le llamaban, así le llamaron, o una nueva religión, donde andaban predicando acerca de un Dios que no se quedó en el cielo, sino que se hizo hombre, bajó, nació en una mujer, en una virgen, y que muchos profetas lo habían vaticinado, muchos siglos, algunos siglos antes lo habían dicho que él nacería, viviría, moriría y resucitaría. Habían hablado de una palabra hebrea que es el Mesías, o el Mesías. Así que estaban hablando de eso y dijeron, él murió, pero también resucitó y él ha prometido que va a venir. Y uno de los cabecillas de ese movimiento, me refiero a uno de los líderes de ese movimiento, uno de los cabecillas de ese movimiento, porque era grande, estaban dando ese mensaje, se habían ido en Atenas, habían hecho unas excursiones, le llamaron a esos viajes misioneros, habían hecho el primer viaje misionero, ¡pum!, se fueron y empezaron a aprender, empezaron a predicar con celo. Hicieron un segundo viaje misionero por Europa, por Asia Menor, y comenzaron a predicar con muchas ganas, y muchas personas creían, judíos, griegos, comenzaron a creer en las palabras de este Mesías, que nació, que vivió, que murió y que resucitó. Y en el tercer viaje misionero, a este cabecilla, a este líder, lo apresaron, porque se le ocurrió ir a predicar a Roma. Y ahí en Roma traían ellos una dinámica de moverse por las casas, tenían casas de esperanza, ahorita lo vamos a ver en la Biblia, ahorita lo vamos a ver en los versículos, tenían casas de esperanza, iban y establecían una filial o una iglesia en la casa de fulano, en la casa de sutano, en la casa de perengano, andaban moviendo, pero no eran una, o sea, era un movimiento tremendo que estaban haciendo en las casas en Roma, habían hecho en Asia Menor, habían hecho en Atenas, que era una ciudad secular y que no conocían el cristianismo, no eran judíos, pero se convertían, los griegos, personas que no nada más tenían el trasfondo hebreo, sino todos. Entonces, el emperador romano de ese tiempo, 5 emperadores romanos son muy importantes en la iglesia cristiana del siglo I y de los primeros 3 siglos hasta el siglo III con el emperador, el emperador que promulgó la primera ley dominical, Constantino. Pero en ese tiempo el emperador que estaba en Roma le llegó hasta sus oídos todo lo que estaba pasando. Y le dijeron, tráiganme a ese, a los líderes. Y este era un líder que no se había quedado en Jerusalén, porque algunos líderes se habían quedado en Jerusalén. Se había predicado en Jerusalén, en Samaria, y dijo el Señor Jesús, esto se va a predicar hasta lo último de la tierra. Entonces, este líder estaba ya en Roma y dijeron, es nuestra oportunidad, vamos a capturarlo. Y lo capturaron. Y ahí en la cárcel, lo llevaron a la cárcel en Roma. Y ahí en la cárcel se fragua un encuentro maravilloso entre el esclavo escapado de la historia que yo les cuento y este cabecilla de la iglesia cristiana, el líder de la iglesia cristiana. ¿Alguien sabe cómo se llaman estos dos personajes? Pablo y Onésimo. Y me refiero a este líder que estaba haciendo sus viajes misioneros y que fue encarcelado. Me refiero a Saulo de Tarso, alias ¿qué? Alias Pablo. ¿Qué significa Pablo? Chiquito, ¿no? Chaparrito. Y ahí Ahora, yo quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Qué tan grande tiene que ser una amistad para que tú le puedas contar a tu amigo o a tu amiga un secreto que va a definir el rumbo de tus días? ¿Qué tan grande puede ser una amistad? ¿O qué tan profunda debe de ser la amistad que tú tienes para contarle un secreto que es un secreto del que depende tu vida a tu amigo? ¿Qué tan profunda debe ser la amistad? Ahora, yo quiero decirles, yo quiero proponer el modelo de Pablo en cuanto a la amistad, porque Pablo enseñaba
A los tesalonicenses, segunda de los tesalonicenses 2, 3 en adelante. Escuchen esto. Dice, nadie los que engañe de ninguna manera. Fíjense, ya está hablando del engaño de los postreros días. Pues vendrá antes de que venga la apostasía y se manifieste el hombre de qué? De pecado, el hombre de pecado. Fíjense cómo está hablando. El hombre de pecado al hijo de perdición. Momento. Estos temas son proféticos y son apocalípticos, pero de lleno. Noten lo que dice el versículo 1 y el 2. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben por un espíritu, ni por una palabra, carta, ni siquiera como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, nadie les engañe de ninguna manera, porque no vendrá, fíjense, nuestro Señor Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de ¿quién? De Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El versículo 5 y el versículo número 6 dejan un espacio abierto con muchas preguntas. Escuchen lo que dice. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes les decía esto? Dice Pablo. Y versículo 6 dice, y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Versículo 7, ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado ¿de qué? De en medio. Ya entonces después se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor ¿de qué? De su venida. Y la llegada de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos y de poderosas señales y de falsos ¿qué? Y de falsos milagros. Miren, hermanos, si hay un libro de la hermana White que habla acerca del hombre de pecado, de todos los temas que Pablo está expresando aquí, acerca de cuándo vendrá, porque Pablo dice, ustedes ya saben qué es lo que detiene el ministerio de iniquidad, ya lo saben porque ya se los dije cuando estuve con ustedes, ya lo saben. La Biblia no dice qué es eso, Pablo solamente dice, ustedes ya lo saben, a los tesalonicenses. Pero yo imagino en la cárcel de Roma a Pablo hablando con Onésimo acerca de estos temas proféticos, Entonces Onésimo se queda arrobado, ¿verdad?, por todo lo que Pablo le está diciendo, hablando acerca del hombre de pecado, acerca de la segunda venida de Jesús. Y él dice, pues sí, esto es. Entonces ese es el precepto. Pero hay algo también en lo que Onésimo se fija, y es el ejemplo. El ejemplo Pablo lo dio, y nosotros vemos porque yo estoy seguro de que Pablo no nada más lo predicaba, sino que Pablo lo vivía. ¿Y cuál es ese ejemplo? Es el ejemplo del apóstol Pablo que él escribió en 1 Corintios 13, cuando él dice, el amor no hace nada que indebido. El amor es sufrido. ¿Qué más es el amor? Abnegado, ¿verdad? Se entrega, no busca lo suyo, no se alegra de la injusticia, mas se alegra con la verdad. Todo lo cree, todo lo espera, ¿verdad? Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahora, el apóstol Pablo era una persona no nada más que creía en el amor, sino él vivía en ese amor y en esa amistad. Y en esa cárcel de Roma, imaginen ustedes la conexión que debió haber entre Pablo y Onésimo, para que Onésimo se atreviera a confesarle la verdad que podía acabar con su vida. Y ahí están, una mañana, una tarde, una noche, los dos encarcelados. Y yo de repente con esa angustia que tenía Onésimo, entonces él dijo durante muchos días, ¿se lo digo o no se lo digo que soy un esclavo escapado? ¿Se lo digo o no? Si no se lo digo, pues no pasa nada.
Pero llegó el tiempo en el que a Onésimo le iban a dar su libertad. Le iban a dar la libertad. Y entonces él se acercó con Pablo y no pudo más ese corazón. Y en el corazón le dijo: Pablo, yo quiero que tú sepas algo. Y te estoy confiando mi vida. Porque si alguien más llega a saber este secreto, entonces me van a matar. Y entonces Onésimo le dice a Pablo: Pablo, yo soy un esclavo escapado. Y en esa confianza de Pablo, o sea, yo me imagino que Pablo entonces le dijo, porque Pablo era así. Y Pablo le dice a Onésimo: ¿quién es tu amo entonces? Si tú eres un esclavo, ¿quién era tu amo? Y Onésimo le dice: mi amo se llama Filemón. Y entonces Pablo abre los ojos bien grandes, ¿verdad? Así como los que yo abro ahorita, están bien grandes, abre los ojos. Y entonces dice: ¿Filemón es tu amo? Sí. Y entonces nosotros tenemos la carta que Pablo le manda a Filemón. Escúchenla, por favor. Vamos a ir a Filemón entonces. El capítulo, solamente tiene un capítulo, y en el versículo número 1 en adelante vienen las salutaciones. Dice entonces, hermanos, escuchen lo siguiente. Filemón, capítulo número 1, dice el versículo número 8, dice: por eso, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, prefiero rogártelo y apelando, estoy leyendo el versículo 8, el versículo 9, prefiero rogártelo apelando a tu amor, siendo yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero, fíjense, prisionero de Jesucristo. Y le dice a Filemón: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y noten lo que hace el Evangelio. Dice el versículo 12: te lo envío de nuevo, recíbele como a mí mismo. En el versículo número 14: pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuera forzado, sino voluntario. El versículo número 16: recíbelo, pero no ya como un ¿qué? Esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí, ¿qué? Recíbele como a mí mismo. En el versículo número 18 dice: y si en algo te daño o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes ¿qué? Te me debes también. Yo quiero nada más tener una referencia aquí del libro. Fíjense, hermanos, que cuando nosotros entregamos un libro misionero y lo entregamos a una persona que no conocemos, a una persona en la calle que nunca hemos visto, Dios hace la obra, no lo podemos negar, Dios hace la obra. Pero cuando hay una relación de amistad, hermanos, queremos pedirle rápidamente, si alguien tiene un Chevy amarillo, nos están pidiendo los vecinos que puedan moverlo porque está gris, es un Chevy gris, porque necesita moverlo para no causar problemas ahí con el vecino. Por favor, gracias. Entonces, cuando nosotros entregamos un libro misionero a una persona que es nuestro amigo, entonces tiene un efecto muchísimo más poderoso, porque utilizamos el método de Cristo. Porque una persona, nosotros no podemos llegar y decirle: sígueme. El Señor Jesús dijo: no. Primero, satisface sus necesidades, ¿verdad? Habla con Él, relaciónate con Él, ¿verdad? Utilizando el método de Jesús, dice el método de Cristo. Relaciónate con Él. Y entonces, después de eso, le decimos que sígueme. Hoy yo quiero orar, hermanos, en esta mañana. Yo no sé cuántos de nosotros necesitamos un amigo,
al cual contarle todo lo que nos pasa, nuestros secretos, nuestras confesiones más íntimas. Pero yo quiero decirles que en la iglesia nuestro más grande amigo es Cristo Jesús. Vamos a leer un último versículo de la Biblia y con este vamos a terminar. Voy a invitarles a leer Juan capítulo número 15, el Evangelio según San Juan, el capítulo número 15, el versículo 12 en adelante. Juan capítulo 15, versículo 12 en adelante. Escuchen cómo habla el apóstol, habla acerca del amor. Habla acerca del amor. Dice: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por ¿quiénes? Por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado como amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Fíjense cómo dice el Señor Jesús aquí, en el versículo número 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Es una condición. Y hoy yo quiero terminar contrastando esta parte del apóstol Pablo, de las palabras que dijo Jesús, y lo que es el enemigo, como lo muestra Ezequiel capítulo número 28. Ezequiel capítulo 28 dice que el enemigo en el cielo, Satanás, comenzó a cuestionar el gobierno de Dios. Un ángel poderoso, un ángel de luz, un querubín, que nos dice, hemos visto que tenía una majestad increíble. Y entonces él comenzó, dice Ezequiel, que por la multitud de sus contrataciones comenzó a ganar adeptos de aquí y allá, aquí y allá, aquí y allá. Y entonces, cuando menos se pensó, aunque Dios lo sabe todo, pero ya tenía a muchos ángeles del cielo con la idea en su mente que el gobierno de Dios era un gobierno injusto. Ahora, imagínense las contrataciones de Lucifer en el cielo, en un lugar donde no hay pecado, pero el misterio del pecado, el misterio de iniquidad nace en el corazón de este ángel y comienza a poner en duda el gobierno de Dios, de decir, no, mira, ¿sabes qué? Dios está haciendo las cosas mal y su gobierno es injusto, el gobierno de Dios es injusto. Yo te propongo otra cosa, vente conmigo, yo voy a ser tu líder. Y como líder, entonces vas a ver que yo te estoy proponiendo algo mucho mejor. Entonces vemos nosotros dos tipos de liderazgo aquí, que no es una amistad verdadera, pero la amistad de Pablo representa la amistad de Cristo, que sí es la amistad verdadera. O sea, todavía cuando nosotros vemos a una persona que critica a la gente, y aquí yo quiero ser cuidadoso porque el conflicto de los siglos es una crítica muy dura. Es una crítica dura. ¿A quién? A la iglesia popular. Hermanos, yo he predicado las profecías. Una vez me tocó estar predicando en una iglesia las profecías y yo traía mis filminas y estaba hablando acerca de Daniel. Y me ha tocado vivir muchas cosas. Pero yo recuerdo que una vez una persona se salió llorando porque se sintió ofendida con el mensaje de la Biblia. Yo después hablé y dije, no, disculpen, yo. Es por eso, hermanos, que el camino a Cristo dice que cuando Jesús hacía una crítica, es diferente ser crítico a ser criticón, ¿sí o no? Sí. Es diferente ser crítico y ser criticón. Porque el criticón busca destruir. El crítico busca edificar. Y el camino a Cristo dice que cuando Jesús hacía sus críticas a los dirigentes de la nación judía,
dice que lágrimas corrían en sus ¿qué? En sus mejillas. Porque hay personas que cuando las cosas van mal son prestos para criticar, pero es criticonería, no es crítica. El conflicto de los siglos es una crítica, no es criticonería. En este libro nos vamos a encontrar que Elena White escribe con dureza acerca del obispo de Roma. Me cuesta un poquito trabajo decirlo porque puede ser que aquí en el foro haya personas que no están familiarizados con todo eso. No lo digo tan abiertamente, pero son críticas. Pero Elena White tenía el mismo espíritu de Cristo, porque aunque ella utilizó su pluma para ejercer una crítica, siempre fue cuidadosa con sus palabras. Ella no fue como Satanás, porque Satanás cuestionó el gobierno de Dios y se hacía sus grupitos con los ángeles celestiales, y dice Apocalipsis capítulo 12 que de las estrellas el dragón se trajo a la ¿qué? A la tercera parte de las estrellas del cielo, tomando en cuenta a los ángeles, ¿no? Da a entender que son los ángeles. Es decir, de cada 3 ángeles, ¿cuántos vinieron a la rebelión? ¿Cuántos? De cada 3, 1, la tercera parte. De cada 3 ángeles, 1 vino a la rebelión. ¿Con quién? Con Lucifer, creyendo lo que Lucifer decía. ¿Qué decía Lucifer? El gobierno de Dios es malo. El gobierno de Dios es injusto. Dios está haciendo las cosas mal. Vamos a hacerlo de mejor manera. Yo tengo una respuesta, yo tengo una solución. Critiquemos, destruyamos. Pero Dios nunca nos llamó a un ministerio Dios no nos llamó a un ministerio de destrucción, porque Dios no se complace en destruir, Dios se complace en restaurar. Porque no hay un pecador más vil y no hay un pecado más profundo y una persona que haya caído tan bajo que no pueda encontrar perdón y restauración en Cristo Jesús. Es por eso, hermanos, que estos libros, si nosotros los predicamos, pero sin precepto, es decir, sin ejemplo, si nosotros somos muy buenos para las profecías y decimos esto, que lo otro, pero no lo predicamos con el ejemplo, entonces no es completo. El apóstol Pablo predicó tanto por precepto como con ¿qué? Con ejemplo. Hoy quiero hacer un llamado, hermanos. Me encontraba yo como un joven humilde. Estaba leyendo yo mi Biblia. Yo había leído la Biblia desde que soy niño chiquito. Yo leí la Biblia, chiquitito. Recuerdo que me gustaba leer el Apocalipsis, aunque no la entendía. No entendía nada acerca de los métodos de interpretación ni nada, pero leía y a veces me espantaba y le preguntaba a mi mamá. Pero una vez yo estaba leyendo la Biblia en la iglesia, como un jovencito. Estaba leyendo yo. Y de repente se me acercó una persona muy gandalla, una persona mala. Se me acercó y me vio ahí sentado leyendo. Estaba leyendo yo Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles. No, simplemente estaba leyendo. Entonces se me acercó y con una voz muy fanfarrona, con ánimo de destruir, se me acercó y parado así, yo estaba sentado, se paró y me dijo: ¿entiendes lo que lees? Y yo me le quedé viendo y me dieron ganas de llorar, porque no entendía. Pero también por el coraje de que alguien nos trate así. Y le dije, además, a ver, me dice, a ver, así, pero mala onda. A ver, ¿quién es el ángel, el cuarto ángel de Apocalipsis 14? Le digo, porque me dice, porque ya viste que es el mensaje de los 3 ángeles, ¿no? Le digo, sí. No, pero es que ahí hay un cuarto ángel. ¿Quién es? ¿Quién es ese cuarto ángel?
Yo apenas había escuchado lo que me habían dicho en las clases de los conquistadores. Me habían dicho que se había predicado el mensaje del primer ángel en el movimiento milerita de la segunda venida, de la predicación del segundo advenimiento con Guillermo Miller. Hasta ahí me había quedado. Y dije, yo sabía que el tercer ángel, el fuerte pregón, se iba a dar ya en nuestro tiempo, pero me salió esta persona que el cuarto ángel de Apocalipsis. Yo dije, ¿qué onda? Le digo, pues no he llegado hasta ahí. Y entonces me ofendió terriblemente y me dijo, no, es que no sabes nada. Y yo me quedé así y dije, bueno, pues no sé nada. Después descubrí que no era que él que estudiaba mucho y que tenía libros de profecías para leer, porque para hacer eso hay que comparar mucho, porque las profecías no son doctrinas. O sea, las profecías no son doctrina. Es decir, hay interpretaciones. Pero él había escuchado él había escuchado los cassettes en ese tiempo. En ese tiempo eran cassettes de un predicador argentino que se llama Hugo. ¿Alguien sabe cómo se apellida? ¿Cómo se apellida? Sí, de él. Y él hablaba de muchas profecías y empezaba. Y como él había escuchado los cassettes, pues predicaba casi idéntico que él, idéntico, predicaba y todo. Y se sentía con el derecho de ofender y como sabía mucho, impactaba a todos, ¿no? Y decía, yo sé mucho y ofendía. Pero yo entendí, hermanos, que todas las profecías y toda la información, si no va acompañada con el ejemplo del amor cristiano, no es completo. En esta tarde yo quiero orar para que el Señor pueda transformar nuestros corazones, pero que al mismo tiempo nos dé las ganas de leer, de saber, de estudiar, de comparar mucho más, pero que al mismo tiempo esa información que nosotros tenemos, esos conocimientos que se vayan agregando a nuestra vida, tanto de profecías como todo lo demás, no den soberbia ni orgullo, como en el caso de Satanás, sino que nos den la esperanza en Cristo Jesús de que el amor y todo lo que señala las profecías es a Cristo Jesús la esperanza de gloria. En esta tarde a mí me gustaría dejar los micrófonos para que podamos hacer la repartición del libro misionero. Pero 3 cosas vamos a hacer en la oración. Número 1, vamos a dedicar nuestro corazón a Dios. Porque no podemos dedicar los libros sin dedicarnos nosotros primero. Así que primero vamos a dedicar nuestro corazón a Dios. Y como fruto de esa dedicación, a mí me gustaría saber cuántos quisieran leer en este año el conflicto de los siglos. Ay, qué bueno que se levantan algunas manos. Hay algunos que lo han leído una vez, ¿lo pueden releer? Sí. En segundo lugar, vamos a dedicar los libros. Vamos a pedirle a Dios que Dios bendiga esta literatura y que lleguen a los corazones que están esperando, porque dice la palabra del Señor, sí hermanos, que aunque en estos tiempos hay mucho TikTok, hay muchas redes sociales, hay mucha televisión, hay muchas narcoseries, hay esto que el otro, aún así con tantos distractores que hay, aún así sigue habiendo hambre y sed de la palabra de Dios. Es por eso que vamos a pedirle a Dios que Dios nos lleve a esos corazones que necesitan de su palabra. Y en tercer lugar, vamos a pedirle a Dios que utilice estos libros y a cada uno de nosotros para que nosotros podamos percibir lo que Elena White escribió en cuanto a esto. Ella escribió, en el tiempo final, los libros que hayan sido entregados por los colportores, por la página impresa y por los hermanos de la iglesia, dice, en el tiempo final van a resplandecer en los estantes, en los libreros con un fulgor especial. En el tiempo
en el tiempo en el que todo el mundo anda con tanta distracción, algo va a pasar que nos va a llevar a esos libros y los vamos a tomar que nunca los habíamos tomado y la gente los va a leer y muchos, dice Elena White, muchos van a atribuir su conversión a los libros misioneros. Es por eso que vamos a pedirle a Dios también en esta tarde que se pueda cumplir esa promesa y que nosotros seamos parte de esa promesa. Y yo pienso que no estamos muy lejos, porque el mundo clama que Cristo Jesús pronto ya vendrá, pronto regresará. En esta tarde voy a dejar los micrófonos y ahorita voy a hacer un llamado, pero ahorita vamos a repartir los libros misioneros y al finalizar de la repartición vamos a dedicarlos porque vamos a hacer un llamado para saber quiénes todavía no tienen libros misioneros o quiénes quieren un poco más. Y también entonces vamos a orar por las casas de esperanza. Pablo estableció casas de esperanza, Filemón. Cuando nosotros leemos Filemón dice, salúdame a la iglesia que está en tu casa. Es decir, había casas de esperanza y en esta tarde yo quiero animarles a que hagamos casas de esperanza. Se va a explicar rápidamente el proyecto misionero porque ya tenemos a nuestras casas de esperanza y el pastor Lemuel está aquí también porque vamos a impulsar con el equipo y con todos los hermanos que así lo deseen, vamos a impulsar el trabajo con las casas de esperanza, que nos dé gozo, que podamos ser amigos y que podamos obedecer lo que Cristo Jesús nos mandó y podamos entonces ser sus amigos. Voy a invitar. ¿Oramos? Muy bien. Hoy quiero me gustaría invitar nada más a algunos representantes. Toda la iglesia va a tener los libros, pero me gustaría invitar a nuestro primer anciano, el hermano Guillermo, que venga por aquí. Y le voy a dar un libro. Voy a invitar también a la directora de jóvenes que pueda pasar en esta tarde, porque es el Día Mundial de la Juventud, en el que va a ser el impacto. Voy a invitar también a la directora de Ministerios Personales y voy a invitar también al pastor Lemuel que pueda acompañarnos, que su presencia pues es una bendición para nuestra vida también. Y en este Día Mundial de la Juventud, que es el 18 de marzo, nosotros vamos a levantar aquí nuestro libro, los libros misioneros, y vamos a pedirle a Dios que este mensaje profético pueda constituir un mensaje de esperanza para muchas personas que en este tiempo están sufriendo, para muchas personas que en este tiempo están pasando por problemas verdaderamente difíciles, y que Dios pueda hacer un milagro en la vida de las personas y que Dios pueda hacer un milagro en nuestra vida. Quiero informarles, hermanos, que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México, el INEGI, nuestro país en Latinoamérica es uno de los países que tiene más rezago en la lectura y que per cápita en el año es el que lee uno de los que lee menos, es decir, las personas en nuestro país leen pocos libros al año en comparación con otros países de nuestra misma región. Entonces, repartir un libro en un país que no está tan acostumbrado a la lectura es un desafío. Pero hoy vamos a pedirle al Señor que haga el milagro, porque México está despertando. Y nos vamos a quedar asombrados porque yo estoy seguro de que muchas personas, aún en la periferia de la ciudad, en los lugares de donde uno dice, no, es que ahí el evangelio no llega, dice, no, ¿por qué? No, ese lugar es hasta donde el viento llega tan cansado, ¿no? O allá por donde Tarzán aventó la chancla, ¿verdad? Allá lejos. Bueno, pues yo he conocido lugares remotos que por medio de la radio llegó la iglesia con la voz de la esperanza.
Sí, es decir, en un país con un promedio de lectura per cápita, ¿verdad?, por persona muy, muy bajo, entregar un libro y esperar resultados. Pero es que esta no es la obra de los seres humanos. Esta tampoco no es la obra de un grupo. Esta es la obra de Cristo Jesús. Y como el capitán de esta iniciativa, Él va a llevar estos libros a las personas que lo necesitan. Y yo estoy seguro que va a haber muchos milagros. Algunos van a dejar, porque ya pasó, algunos van a dejar el libro en su negocio ahí, ni lo van a leer, ahí lo van a dejar, ahí arrumbado. Y entonces van a llegar otros y van a decir, ¿qué es esto, no? El conflicto de los siglos, qué bonito. Y entonces lo abren y se encuentran con una cita tan importante como la de la página 665 o algunas páginas ahí, que hablan acerca ya de estos días, del espiritismo moderno, de la época en la que estamos viviendo, de las redes sociales, de la distracción, de la obra maestra del engaño de Satanás en este tiempo. Y dice, oye, ¿cuándo escribieron esto? Parece que lo escribieron hace 5 años. No, hombre, esto ya tiene más de 150 años que fue escrito, ¿en serio? Sí. No, pues este mensaje es maravilloso. Entonces yo quiero decirles, hermanos, que Dios hará un milagro con esta literatura. Vamos a colocarnos de pie para hacer la oración, hermanos. Y nosotros vamos a levantar nuestros libros así en lo alto y vamos a dedicar estas 3 cosas, estas 3 peticiones. Vamos a hacer una oración. Nuestro buen Dios, alabado y santificado sea tu nombre. Con humildad y reverencia, en este momento, en primer lugar, queremos alabar tu santo nombre, porque tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Nos has llamado de la tristeza al gozo. Nos has llamado, Señor, de la crítica a... Nos has llamado de la tristeza, de la frialdad, a un ánimo, Señor, maravilloso, porque tú pones tu Santo Espíritu en tu iglesia. Y con ese ánimo tan importante, con ese ánimo tan maravilloso, en este momento queremos pedirte 3 cosas muy importantes. En primer lugar, Señor, queremos dedicar nuestros corazones para que pongas tú tu Santo Espíritu en él y dejemos de ver tantas cosas que no convienen. Que podamos decidir firmemente por ti y tomar las mejores decisiones. Queremos pedirte, Señor, que tú transformes y limpies nuestros corazones para que no queramos parecernos más a una persona o nadie, sino que nosotros queramos parecernos más a Cristo Jesús. Y Señor, queremos en esta tarde también dedicar este libro, El conflicto de los siglos. Queremos pedirte, Señor, que tú cuides de estos libros. Y aunque sean rotitos o gastados, queremos pedirte, Señor, que se cumpla también lo que está escrito, que tu palabra no volverá a ti vacía. Así que, Señor, dedicamos estos libros, pero también en esta misma petición queremos pedirte que tú prepares los corazones de las personas que van a recibirlos, que puedan caer en las manos de las personas que están desesperados por recibir el mensaje. Y en tercer lugar, Señor, queremos pedirte que pueda cumplirse esa visión de tu sierva, cuando ella vio que estos libros iban a resplandecer con un fulgor diferente. Señor, es posible que algunos los reciban, lo dejen por ahí creyendo que lo arrumban o pensando que no tiene ninguna importancia, pero también nosotros creemos que a su debido tiempo tu Espíritu Santo como maestro y guía los llevará a esta literatura y muchos descubrirán el propósito de su vida. Señor, te queremos pedir esto. Dedicamos estos libros para que cumplan el propósito para el cual fueron impresos, pero sobre todo como iglesia de retorno también te dedicamos nuestros corazones. En el nombre santo de Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Amén.
Amén. En este momento, hermanos, les pedimos que no se vayan porque vamos a hacer la entrega de los libros de una manera muy especial. Gracias, pastor. Hermanos, nuestra hermana Doris, voy a pedirle que suba. Ella va a mencionar a los nombres que ya hicieron un pedido de libros. Se los vamos a entregar en este momento. Nuestra hermana Silvia va a tomar nota de quienes ya se les entregó y entonces ustedes ya serán dueños de los libros para que los eventos que se hagan en la iglesia y demás. De hecho, el 18, que es el siguiente sábado, tenemos un evento masivo en la iglesia, entonces ahí vamos a ocupar. Entonces, para que no se vayan, hermanos, y quien vaya a querer más libros o que no haya hecho pedido, también ahorita se los podemos entregar. Se colocan de pie como Doris vaya mencionando y entonces nosotros les hacemos la entrega de sus libros. ¿Está bien? La hermana Male pidió 2 paquetes, nuestra hermana Amalia 6, Liz 1, Cori 2, Patti 1. A ver, la hermana Male 2 paquetes, la hermana Amalia 6.